Bienvenidos a Marketing y una Vida Social. Hoy tenemos un programa, ¿verdad? Un episodio bien especial con la licenciada María, ahora la vamos a conocer. Y es que yo sé que ustedes siempre me están preguntando, oye, cuando voy a empezar un negocio, ya tengo el nombre, ya tengo el producto, pero ¿cuál es el próximo paso? ¿Debo de ir a lo legal o no? Pues para eso vamos a estar hablando hoy, así que anota y coge por ahí tu libretita porque esto va a estar bien bueno. Bienvenida a Marketing y la Vida Social. Hoy tengo a la licenciada María López. Bienvenida, María. Welcome a Marketing y la Vida Social. Gracias por estar aquí. La licenciada, dentro de todas las cosas que tiene, ¿verdad? Ella lleva ya unos 11 años ya trabajando en el mercado. Licenciada, háblame un poquito de ti y qué es Derechos SOS. Pues sí, primero gracias por invitarme. Claro. Llevo ya unos 10, 11 años, yo creo que cumplo ya los 11 años, no, ya los cumplí, de hecho sí, ya los cumplí. Pues como abogada, licenciada, Ajá. porque como abogada llevo 12, Okay, desde que me gradué. Entonces Okay. la licenciatura pues hace 11. Okay. He estado litigando en distintos campos, porque yo he litigado mucho derecho de familia, Okay. he litigado mucho el derecho civil. Okay. He trabajado con emprendedores y he trabajado con organizaciones sin fines de lucro. Okay. Y bueno me saberlo. gusta mucho. Bueno Y en saberlo. ese tiempo hemos estado trabajando, pero también he estado trabajando con mi propio emprendimiento. Ok, ¿verdad? exacto. Así que Vamos desarrollando las dos cosas a la vez. Las Además dos de trabajar cosas a con la los vez. clientes, pues obviamente que recientemente hiciste tu podcast, la licenciada, más adelante vamos a hablar de esto, pero tiene su podcast también sobre todas esas, si ustedes tienen dudas de derecho, de cualquier cosa, ella toca esos temas, así que más adelante hablamos de eso. Entonces, obviamente te estás desarrollando tú también, y ¿de dónde sale lo de soy, verdad, licenciada, pero ahora quiero hablarle al público porque me gusta hablarle al público en un podcast? ¿De dónde viene esa inquietud? Pues mira, primero sale el derecho SOS, Ajá. que sale, ya había nacido en mi corazón el poder dirigirme en las redes sociales dando herramientas a emprendedores. Ok, Y entonces ya yo había estado trabajando, pero no tenía el nombre todavía. ok. Me tardé un año, de hecho, antes de la pandemia. De verdad, en decir, En este es el decidir, nombre. esto es lo que voy a hacer y este es el nombre que vamos a Ok, tener. ok. La pandemia llega y me tardé realmente porque no sacaba el tiempo, porque tenía mucho trabajo Ajá. y no sacaba el tiempo. La pandemia me hizo una pausa que como de unas semanas, Ajá, ajá. un mes como mucho, y esa pausa me ayudó a entonces decir ahora no tienes excusa. Exacto. Ahora es Ahora el tienes el momento. tiempo. Ahora estás encerradita en tu casa. Exactamente. Y entonces me tocó elegir el nombre y dije, qué mejor que Derecho SOS. ¿Por qué? Porque estábamos en una emergencia, estábamos todavía, pero estábamos en ese momento en una emergencia. Ajá. Mucha gente necesitaba buscar la forma de poder emprender Correcto. y tener herramientas. Así que nació el tener el derecho de forma de emergencia. Entonces salió el Ok. como que necesito esto ahora Ajá. y salió Derecho SOS. Ok, Entonces nice. surge Derecho SOS, lo estamos trabajando por meses y empieza entonces la inquietud de lanzar un podcast. Ok. Ya yo tenía la inquietud, pero entonces mi equipo de trabajo en realidad es el que me va El que te impulsando. impulsa, exacto. Y Do me it. dice, Los primeros "Do it". fanáticos, los que están ahí, exacto. Mi equipo de trabajo son muy buenos, son excelentes y Súper. gracias a ello, entonces nace el podcast Negocio Legal SOS. Exacto. Entonces, sale y mantiene el SOS porque sigue siendo una emergencia. Exacto. Pero queríamos dirigirlo a negocios, que la gente se identificara con que esto es para mí, porque eso es lo que yo estoy haciendo en un Exacto. negocio, y que el negocio cumpla con todo lo legal. Entonces nació Negocio Legal SOS. Exacto. Y trabaja, obviamente, todo lo que son negocios pequeños, grandes, o sea, empresas grandes, medianas, no importa el caso, No usted lo atiende. no porque importa. siempre que, ¿verdad? Comenzamos un negocio, la gente tiene en mente, pues tengo esta idea o este producto, ya tengo todo, ¿por dónde comienzo? O sea, ese primer paso que yo tengo que dar hacia, la gente tiene en mente, ¿cuánto me cuesta esto? Una millonada. Y no es así. No. Así que si yo voy a hacer y eso lo hablamos ahora, DBA, un LLC, una sociedad cualquiera, ¿cuánto más o menos yo debo de tener en el lado de acá para entonces buscar, ¿verdad?, de sus servicios, orientación, y adicional a eso, pues poder hacer toda esta gestión? Pues mira, cada vez que alguien va a emprender, esto es como, ellos se sienten como, ellos nos sentimos, porque todos cuando vamos a emprender sentimos como si nos fuéramos a tirar un risco, Ajá. y como entendemos que es muy profundo y no sabemos lo que hay ahí abajo, todos nos tiramos con miedo. Exacto. Entonces,
La distinción o la diferencia está en que algunos se quedan mirando y diciendo no me tiro por si acaso, y los verdaderos emprendedores dicen pues me voy a lanzar. Exacto. Cuando deciden lanzarse, una de las primeras recomendaciones que yo les hago siempre es que antes de tú tirarte de lleno, haz dos cosas. Oriéntate con un contable y oriéntate con un abogado. Totalmente de acuerdo. Una vez tú tienes eso, lo demás va a surgir y lo vas a poder hacer mucho más estructurado. Okay. Entonces, ¿qué necesitas y cuánto dinero necesitas? Pues va a depender de la estructura que elijas, porque la diferencia que hay entre, te voy a hacerlo de la manera más sencilla, lo que es un DBA y lo que son las demás estructuras. Ok, exacto. Porque sí, exacto, las demás... porque mucha gente, exacto, la gente siempre pregunta eso mismo, ¿cuál cojo, cuál me recomiendas? Y si soy yo única, ¿cómo lo puedo hacer correcto? Sí, pues el DBA es, el beneficio que tiene es que es mucho más económico en cuestión de formar, porque no necesitas cumplir con requisitos legales de registrarte en el Departamento de Estado, no tienes que tener necesariamente un seguro social patronal, no tienes que tener unos pasos. Hay pasos esenciales que tiene el DBA, que es tener el registro comerciante, tener los permisos y dependiendo de tu tipo de negocio si tienes que añadirle algo más, ¿verdad? Pero esencialmente esos dos pasos son importantes y con los permisos estoy incluyendo lo que es la patente. Okay. Es eso. Así que ahí, ¿qué necesitas de budget? Eso que sea para cubrir esos permisos. Exacto. Que en general puede salirte todo dependiendo quién te lo trabaje. Claro. Si te lo trabajamos nosotros o si te lo trabaja alguien o si lo haces tú todo por tu cuenta. Exacto. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es el tiempo. Ajá. Que tú lo hagas todo por tu cuenta y no tengas muchos conocimientos, probablemente puedes tardarte más y meter la pata. Exacto. Eso es lo que pudiera ocurrir. Exacto. Pero si lo sabes hacer y crees que lo quieres hacer, pues a lo mejor te ahorras muchísimo más. Exacto. Generalmente puedes estar, dependiendo de tu necesidad, en los 1,000 bajitos. Okay. Ahí debe ser para tú tramitar estas cosas que son, en casi todos los casos que estamos empezando un negocio y que estamos quizás empezando también de forma digital, básicamente tienes el permiso de uso, tienes 3 permisos más dentro del mismo permiso, que le llamamos el permiso único. Exacto. Y tienes el registro de comerciante. Exacto. Y tienes la patente. O sea, son esos. Exacto. Eso es lo más básico para un negocio, que yo voy a vender traje de baño, voy a vender jabones, voy a vender cosas así. El que quieras. Lo que quieras. No importa, puede ser cualquier tipo de negocio. Que decidas hacerlo como un DBA. Y para la gente que no sepa lo que es un DBA, que a veces me han preguntado, un DBA son siglas para el Doing Business As, haciendo negocios como en español. Y eres tú misma, sin una estructura jurídica que hayas registrado, haciendo negocio. Puedes tener otro nombre, estés funcionando como otro nombre, pero en realidad eres tú misma. Exacto. O tú mismo. Pero en el caso de la corporación, la LLC, la sociedad, las otras estructuras, esas tienen son una persona jurídica y entonces ya son aparte de ti. Exacto. No eres tú misma. Entonces eso es importante saberlo porque aunque el DBA, acabamos de hablar de todos los beneficios que tiene, el cash que tiene es que es más riesgosa. Es riesgosa, exacto. Obviamente las demandas. Exacto. Especialmente por las demandas. Por las demandas, exacto. Porque ahí quien está envuelto es tu bolsillo. Exacto. Todo eres tú mismo. Pero además también otro cash que tiene es que el crecimiento te lo aguanta. Porque el tener una estructura jurídica te permite vender, comprar, te permite hacer más cosas porque eres una persona y le da más valor a tu negocio. ¿Ves? Ahora, cuando eres un DBA, el valor puede que tengas valor, pero te va a limitar tu crecimiento a cuánto alto tú puedes llegar y cuánto más puede valer tu negocio. Exacto, y esto es a nivel de que si voy a hacer un préstamo, por ejemplo, esto lo van a medir. Si igual las demandas, yo me acuerdo que un compañero mío que es médico, él como originalmente cuando se había comenzado medicina, siempre le recomendaron, oye, tienes que tú incorporarte tú y hacer todo esto dividido por tu negocio, porque si hay un malpractice, hay una demanda, y si lo tienes así, te puede impactar obviamente tu casa, tu carro, o sea, todo, obviamente, porque no hay leyes que te protejan, ¿no? Ya entonces esas leyes entran en la parte de lo que es la sociedad, la parte de lo que es la corporación y todo lo demás. Y en especial para los nuevos emprendedores que están emprendiendo un negocio que piensan que es pequeño, porque a mí no me gusta pensar que ninguno es pequeño, claro, exacto, que es pequeño, que está empezando, que son ellos solos, casi siempre la elección mejor es una LLC. El nombre del LLC en español es Compañía de Responsabilidad Limitada. Significa que te limita la responsabilidad
del dueño. Ok, Así ya. que el nombre en sí es el propósito de esa compañía. Ok. Entonces, pues, no es lo mismo si tienes un DBA, no tienes responsabilidad limitada, por lo contrario, tienes responsabilidad ilimitada. Exacto. Respondes por absolutamente Por todo. todo, exacto. Cualquier cosa. Y esto tiene que ver también con negocios online, ¿verdad? Que se hagan, correcto. Todo Sí. aplica, porque a veces la gente piensa que tengo un negocio online, no necesito estar registrada, no necesito Sí, nada de hay esto. gente que me dice, pero mira, yo tengo un negocio y que yo lo que hago es que voy donde el cliente. Ujú. Pues yo para qué, no necesito nada, yo no tengo Y un me local. paga por ATH móvil. Y ya. Entonces yo le digo, lo que pasa es que la ley en Puerto Rico dice que los requisitos los cumple todo negocio que opera en Puerto Rico, no importa la forma en que estés operando, sea digital, sea un local, Exacto. sea que vas on the go, sea vendiendo comida desde un carrito, no importa la forma, tú tienes que cumplir con unos requisitos mínimos que Exacto. establece la ley para tu tipo de negocio. Exacto. Así que sí, no podemos descartar el hecho de que mi negocio es digital y todo lo Exacto. manejo ahí, a que no tengo que hacer nada más. Exacto. Y hablando de eso también, cuando el negocio es en el hogar, ¿verdad? Que yo escojo mi casa y un canto de mi casa, voy a empezar a hacer el negocio, de ahí opero todo, pero entonces eso también yo lo tengo que registrar, ¿correcto? Sí. Y es un porcentaje... Mira, cuando yo trabajo desde mi casa, por Ajá. ejemplo, y puedo tener casi todos los que tienen negocios digitales y que todo lo manejan absolutamente digital, como por ejemplo una tienda online, Exacto, exacto. pueden manejarlo desde su casa y mínimo necesitan tener el permiso de uso residencial junto con lo que es el exclusión categórica, bomberos y salud. Ok. Caen ahí, entonces no importa. Y la gente me dice, pero es que yo estoy desde mi casa. Sí, pero estás operando un negocio, operando un negocio, desde tu correcto. casa. De hecho, el permiso de uso residencial tiene la limitación Ujú. que es que tú puedes operar desde tu casa siempre y cuando sea para utilizarlo de forma administrativa, no puedes estar recibiendo clientes en tu casa. Exacto, que si yo, por ejemplo, discúlpame, si yo hago pestañas, no puedo recibir los clientes en mi casa, No, porque obviamente no no. entra dentro de. No, hay gente que lo hace, pero Sí. el permiso no es para eso. Exacto. El permiso te dice, tienes que tener un límite del 25%, que es básicamente un cuarto, Ajá. de tu casa que lo puedes utilizar, que tienes que utilizar maquinaria que puedes utilizar en el diario, ¿verdad? Ujú. Que no puede ser maquinaria industrial a lo que se refiere, y que no puedes recibir clientela en tu casa. Ujú. Entonces esos son los límites de que te dan un permiso. ¿Por qué? Porque tu casa es para uso residencial, Ajá. no comercial. Exacto. Entonces, para no cambiarle el sentido de los usos residencial de las propiedades, pues entonces poner las limitaciones. Poner las limitaciones. Claro, exacto. que eso pueda cambiar en cualquier momento, y más en esta era pandémica que hemos Exacto. tenido tantos cambios, pues puede, pero en este momento esas son las Esas son reglas. las reglas, exacto. Incluso la LLC, eso viene reciente, porque originalmente eso no existía. La LLC tiene poca vida, pero nació por esta inquietud de que no había una estructura que le diera flexibilidad a ningún dueño de negocio. Ajá. Tú tenías que elegir o una sociedad o una corporación. Ujú. Entonces, son diametralmente distintas Totalmente distinto. y no había algo que te permitiera, porque la corporación ambas, de hecho, Ajá. tienen una estructura interna complicada. Okay. Tú tienes que tener una junta de administradores, tú tienes Exacto. que tener unos oficiales, tú tienes que tener, entonces tiene un orden jerárquico y todo, Ujú. y tienen una función. Entonces Ujú. la sociedad también tiene una estructura que requiere, por ser sociedad en específico, unos tratos distintos, Ujú. bien detallados. Entonces, no había nada que lo Eran como muy simplificara. rigurosos. Sí, o sea que muy sí. riguroso. Y de eso nace aquí en Puerto Rico, porque Claro, exacto. en otras Hay jurisdicciones exacto, hay. es diferente. Aquí en Puerto Rico, a través de la ley, se crea la compañía de responsabilidad limitada. Bueno, porque pues hizo la avalancha de casos entonces y de personas que quisieron elegir la LLC. El único punto negativo que tenga poca existencia es que no tenemos mucha jurisprudencia para poder mirar. Jurisprudencia son casos del Tribunal Supremo que han resuelto controversias que crean normas. Ok, ya. Entonces, esas normas para nosotros mirar, pues mira, esto pasa, pues ya está resuelto, Ajá. esto no hay mucho. No, exacto, no es. Entonces, lo que hace la LLC es que crea un híbrido Ok. entre la corporación y la sociedad Ok. y te permite flexibilizar para que no tengas que tener
una junta de directores necesariamente, un administrador, y te permite tú establecer la forma en que esa LLC se va a administrar. Ya. El dueño puede ser el administrador y es el que hace el hombre orquesta o la mujer orquesta, ¿verdad? Y es posible dentro de la LLC, dentro de la corporación no. Okay. No, o por lo menos, no es que no lo permita, sino que tiene que crearse a base de estructura, decir, el dueño es esto, el dueño, y entonces va a tener distintos sombreros en distintos momentos. Okay. Pero la corporación es mucho más complicado, entonces, y por lo tanto su mantenimiento, mantenerla es más costoso. Es mucho más costosa. Y todo es one payment, ¿verdad? Si yo me registro cualquiera de ellas, esto es una vez al año, yo vuelvo otra vez y renuevo las patentes, etcétera, etcétera. Patentes municipios. Patentes municipios. Y los permisos son dependiendo de dónde estés. Si eres un municipio autóctono, te toca con el municipio. Okay. Si no eres municipio autóctono, es con OGP. Que es la mayoría, ¿verdad? Okay. Y OGP, pues ya a cada uno de lo que sería, por ejemplo, los permisos. Pues, OGP es la oficina de gerencia de permisos. Exacto, acá en Puerto Rico, correcto. Y esa oficina, pues maneja todo lo que es los permisos y te establece, pues mira, si los tienes que renovar, pues estas son las fechas de renovación, igual que con el registro de comerciante tenemos que hacer lo mismo. Exacto. Tiene periodo. Sí, y entonces, ¿qué yo les digo siempre? Esas fechas, usted tiene una agenda en su celular, en su computadora, que sea una agenda que de Google o del que usted tenga, que no importa dónde usted va a recibir notificación. Exacto. Que le notifique al menos meses antes que está por vencerse para que usted empiece a tramitarla. Exacto. Y si no, si en un momento dado usted puede delegar en alguien la responsabilidad, hágalo. Mucho mejor, exacto, Sí. mucho mejor, exacto, como la licenciada, obviamente, que ustedes se encargan de hacer esto en la oficina, o sea, si siempre es bueno tener gente que uno los oriente, porque no es nuestra especialidad, o sea, yo siempre digo, somos especiales, ¿verdad? No solamente con lo que estudiamos y por lo que pasamos en la vida, con unas ciertas cosas, hay otras cosas que, oye, hay que delegar del lado de allá, yo siempre los recomiendo, pero la pregunta es esa siempre, por lo menos a mí que me hacen, es que es caro, es que no consigo a alguien, es que no saben a veces en qué puerta tocar, ¿verdad? Porque a pesar de que hay muchos licenciados, no todos saben no todos trabajan en el misma área. Trabajan en la misma área, exacto, como en este caso. Sí, esto también aplicaría para la parte de lo que acabas de mencionar, para la parte online, ¿verdad? Si yo tengo mi tienda y todo, pues de igual forma me aplicaría lo mismo. Si tengo que ir al municipio, mi tienda, yo vivo en Guaynabo, digamos, es en Guaynabo donde yo tengo que hacer todos los permisos. Correcto. Si tú vas a solicitar un permiso de uso residencial, porque estás operando tu negocio, tu tienda online, un negocio digital, tienes tu página web y tienes todo online, pues tu negocio está operando desde tu casa. Tú vives en Guaynabo, pues entonces tiene que ser permiso, y Guaynabo es autóctono, así que los permisos son con Guaynabo, la patente es con Guaynabo, y tienes que hacer todo con ese municipio. Cada municipio autóctono tiene sus propias reglas y hay que entonces estar pendiente de cada una. Es así. Ahora más, yo casi ni hablo de que si tienes un local, porque la mayoría llegan digital. Exacto. Ahora, si tienes un local, es donde está el local. Exacto. Ubicado. Exacto. No donde tú vivas, donde está el local. Entonces es eso. ¿Dónde opera tu negocio? Va a ser la pregunta. Exacto. La respuesta te va a dar entonces dónde tienes que mirar. Exacto, exactamente. Y licenciada, ¿alguna vez le ha pasado que llega un cliente donde usted donde no hizo este proceso, donde recibió alguna multa, porque obviamente dentro de hay multas o alguna demanda y obviamente tú tuviste que resolver eso? Pues mira, gracias a Dios ninguno con multa, déjame pensar, creo que ninguno con multa. Sí han llegado conmigo que no han hecho el proceso, y de repente o me escucharon o alguien les dijo y entonces los envié, mira, yo vi a la licenciada y entonces llegan a donde mí. Pero sí he tenido, por ejemplo, situaciones antes de llegar a un tribunal. Gracias a Dios he podido evitar que lleguen al tribunal porque vinieron a tiempo. Cuando digo a tiempo es que llegaron a tiempo antes del tribunal, pero hubiese sido mejor que hubiesen llegado antes. Antes, claro, desde el principio hacer las cosas bien. Les evitaba el dolor de cabeza. Exacto. Pero sí, lo que yo siempre les digo, que es lo más importante, o sea, todo esto es importante, pero aunque te puedan faltar muchas cosas, hay una cosa que no te puede faltar, nunca, y son los contratos. Nunca te pueden faltar. Contratos de distintas formas. Si tienes un contrato de servicio, si tienes negocios digitales, tienen que ser políticas, que son tus mini contratos. Yo les llamo mini contratos, pero son contratos. Exacto.
Y eso es lo que te da a ti la protección, te evita los dolores de cabeza o te los disminuye. Ajá. Y de alguna manera te resuelve muchos problemas. Ahí es que tú empiezas. Contrato a nivel de todo, o sea, un servicio o Te lo voy a presentar. empleado. Sí, exacto. Tú tienes un negocio y tú puede ser, si tú trabajas tú sola, Ujú. pues, y tienes una LLC o una estructura, tú tienes tu contrato con esa LLC. Ajá. Y me dicen, pero licenciada, ¿quién va a firmar? Pues vas a firmar tú, Tú. a nombre de la corporación y vas a firmar tú a nombre tuyo. Exacto. Vas a firmar 2 veces, pero tú vas a tener un contrato. Exacto. Entonces, si tú subcontratas a alguien, lo contratas para algo en específico, tú vas a tener un contrato. Ujú. Nada verbal, nada verbal. Eso Sí, siempre lo importante, digo. sí, porque a veces tú sabes que nosotros los puertorriqueños tendemos está a tener, bien, no te preocupes. ay, después lo firma, pásate fuera. Exacto. Confiamos mucho, somos Sí. muy confianzú. Exacto. Y el exacto. problema que trae la confianza es que cuando existe la discrepancia, porque es normal que Ajá. existan discrepancias y sobre todo con el tiempo, Ajá. si no tenemos dónde ir a mirar el acuerdo, Exacto. pues nos dejamos confiar en tu memoria y la mía. Exacto. Y nosotros, es claro que nos recordamos Somos igual. exacto, seres humanos, ni recordamos igual, bien. Ni exacto, ni interpretamos las cosas tampoco igual. Exacto. Entonces el contrato ayuda a que si existe una discrepancia, discrepancia no quiero decir desunión, pueden Ajá. seguir trabajando, pero la discrepancia dice, no, tú interpretaste una cosa y yo otra, pues vamos a ir al contrato que dice, mira, Exacto. el contrato dice eso, tú tenías la razón. Y ya, se Exacto. acabó. El contrato, para mí, a mis clientes, le ha salvado la vida a muchos. A muchísimos, por esto mismo, porque le llegan demandas y eso de gente overall, o sea, clientes, gente Y que compré reclamaciones, algo. a veces exacto, no tienen que reclamaciones. llegar al tribunal, gracias Cierto. a Dios, pero el contrato les salva. De hecho, yo tengo una clienta que tuvo una situación con un cliente de ella y lo que le hizo lo que le tiró el salvavidas fue el contrato. Ajá. Si no exacto. hubiese tenido el contrato, entonces eso hubiese sido una batalla campal. Exacto. Y si, por ejemplo, te topas con algún cliente donde quizás ya está ejerciendo su negocio, pero no tiene ninguno de estos procesos, por desconocimiento, etcétera, ya vamos 1 año, digamos, 2 años trabajando así, ¿tiene alguna penalidad el hecho de que ya yo llevo 2 años ejerciendo este negocio y ahora es que lo voy a inscribir, ahora es que voy a hacer esta gestión? Inscribir como, por ejemplo, como LLC, no. Ok. Pero si eres un DBA y llevas 2 años como DBA y lo único que tienes es tu registro comerciante y no sacaste tus permisos ni nada Exacto. y de repente dices ahora pues lo voy a sacar, Ujú. pues sí tienes multa, la patente, te dan una multa porque se supone que la patente tú la solicites en los primeros 6 meses, no, perdón, 30 días, Ok. 30 días de comenzar a operar el negocio. Ok. Así que si empezaste a operar el negocio y ya llevas 2 años y le pones ahí que llevas 2 años, años, pues va a exacto. venir la multa seguido. Exacto. Entonces, lo segundo que pasa es que ellos, por eso dije 6 meses, Ujú. cuando tú lo llenes en 30 días, ellos te dejan un tiempo de 6 meses de que no pagas. Ok. Entonces, te dan esa como que para que cumpla, ¿verdad? 6 meses de Ajá. gratis. Ok. Y entonces te empiezan luego de esos 6 meses. Hacerlo Ok. a tiempo es bueno. ¿Qué pasa? Que gente me dice, bueno, pues yo lo que voy a hacer Ujú. es que empiezo una LLC y pido la patente con la LLC. Ajá. Entonces, Cambian. como que no existió nunca el Es lo DBA, exacto, el ¿verdad? DBA. No, yo no recomiendo nada de eso Ajá. porque no puedo hacerlo. Eso Ajá, yo claro, no está no dentro hago de tu- recomendaciones de tu- que claro. no vayan con lo legal. Claro. Pero que hay gente que lo ha hecho, Ujú. pues sí, Ujú. ciertamente. Ujú. Y entonces, pues nada, le empiezan a pagar a base de la LLC. Ok. Lo importante que tengan en cuenta es los términos para tomar decisiones. Ok. Si vas a empezar, por eso es que te dije al inicio, que yo recomiendo que antes de que empiecen, se orienten. Exacto. Porque hay cosas, empezaste a operar, viniste donde mí 3 meses después Exacto. y te voy a decir, tenemos un problemita con la Exacto, patente, ¿verdad? Exacto. Entonces, pues sí, Exacto. esas son las partes Esa sería importantes. la primera, exacto. De los permisos, usualmente no veo multas, Ujú. las veo en patentes, las veo dependiendo, por ejemplo, si se crea una LLC, no es una multa per se, pero es importante saber esto. Si tú creas una LLC, existe lo que es la elección de la LLC para comportarse como una entidad conducto. Te explico ahora porque eso está bien feo el Sí. nombre. Sí, próxima pregunta. Y es que la LLC, la razón de que te dije que es que la crearon para hacer este híbrido entre corporación y Ajá. sociedad, es porque el beneficio principal es que te permite tributar como una corporación o como una Como sociedad. una sociedad, exacto. Si tú no eliges
tributas como corporación, que es lo que le llaman la doble tributación, Ajá, que es exacto. que tributas tú, o sea, la corporación, y tributan los socios en la ganancia. Ujú. Entonces se le llama doble tributación. Ujú. La sociedad no tributa la sociedad, sino que tributan los socios, la Ujú. responsabilidad de cada socio la tributan en sus planillas. Ujú. ¿Ves? Personal, Entonces, ok, ya. la LLC tiene la elección. Exacto. Si no eliges, es como corporación. Pero si eliges, para elegir, tú tienes un periodo de tiempo, se supone que no hayas operado, y estamos haciendo investigaciones con un formulario que salió por ahí, que tengo por ahí, para Ajá. confirmar que no ya han cambiado las reglas. Si las Ajá. cambian, yo les dejo saber. Súper. Para que tienes que llenar un formulario con Hacienda para hacer esta solicitud de entidad conducto, que es operar, tributar como una sociedad. Ya, ¿Ok? ok. Y tienes que pagar $500. Esa es la única dolorosa. Ok, Honestamente, yo la pienso y digo, es un montón. Sí, sí, sí. Pero es la única manera de que puedas, claro, no te garantiza que te la aprueben. Claro. Sometes la solicitud, la tienes que someter bien, sin errores y con Ujú. todos los documentos. Porque si sometes mal y te faltó algo, son 500 más. Oh, wow. Es volver a Por eso solicitar. tenemos que dejar de ser la licenciada. Sí, en ese campo, y si no, a un contable. Exacto, O sea, ahí hay sí contable. puede meterse un contable de lo más bien, porque ese lo domina, ese campo es más de la contabilidad que el mío. Exacto. Y que lo trabaje y que lo someta y con todo. Exacto. Y te conviertes en entidad conducto, y que los beneficios que tiene es que al tributar como sociedad, el socio, que en este caso el de la LLC se le llama miembro, Ajá. tributa en porcentaje menor que como corporación. Ah, ok, ya. Y nice. entonces, pues esa es la ganancia, ese es el Ok, beneficio exacto, que tiene. Exacto. Entonces, pues si quieres... Pagamos 500, pero tenemos un beneficio de un bajo exacto. porcentaje. Si Ok. quieres ese beneficio, tienes que pagar los 500, pero es una sola vez. Ok, Y al ya. año, o sea, que anualmente. No, no. Ah, ok, yo Una soy one vez. time que lo hice Ya, ya. en Ok. la vida. Ok. En la vida de esa LLC. Es importante eso, ¿verdad? Ok. Ok. Pero son 500, yo sé. Claro, exacto. Y, por ejemplo, si ya yo empecé una estructura porque empecé, verla pequeña, digamos, pero entonces ahora quiero entrar a socios conmigo, miembros, ¿es posible hacerlo? Eso es una. Y lo otro es si se puede cambiar, o sea, empecé como DBA y quiero LLC, o empecé como corporación y ahora quiero, o sea, ¿se puede Ok. hacer un cambio ahí? Vamos a explicar que eso es bastante complicadito, pero vamos a empezar. Si eres una LLC Ajá. de un solo miembro y de repente quieres añadir más miembros, se puede hacer. Ok. Lo que vas a hacer es una de dos. Se supone que toda LLC tenga lo que se llama un acuerdo operacional, Ok. que son la ley interna de tu negocio. Ajá. Y ese acuerdo operacional va a establecer cómo, si va a haber nuevos miembros, qué requisitos tienen que cumplir. Ya. Y ese acuerdo operacional, los nuevos miembros, se va a adaptar para que ellos también firmen ese acuerdo operacional. Ya. Y se conviertan en nuevos miembros conforme lo dice tu ley, la ley de tu negocio. Ok. Así que esas reglas te permite la ley hacerlas en tu documento, en tu contrato. Ok. Y establece, mira, sí, se puede, va a ser así, así, de esta forma, y Ajá. estos son los requisitos. Así que técnicamente los requisitos los pones tú. Exacto. ¿Ok? Así que sí se puede. Esa es la manera más sencilla. Ahora, la otra pregunta. ¿Puedo convertirme de DBA a LLC? Sí, definitivamente esa es la manera más sencilla y es la más recomendable que yo doy. Ok. No te quedas mucho tiempo como DBA. Si necesitas empezar como DBA, porque no tienes de otra, Ujú. lo haces, pero no te quedes demasiado tiempo ahí. No te Ok. recuestes en esa. Ok. Tú prepárate económicamente, si es el factor, para crear la LLC. Ok. ¿Qué tienes que hacer para cambiar de una a otra? Pues nada, porque el DBA no está inscrito. Exacto. Entonces, pues es dejar de hacer negocios como DBA y entonces Y comenzar empezar a la hacer LLC. como ese. Ahora, la otra pregunta que es complicada es, si soy una corporación, ¿cómo me convierto en LLC? Ajá. Y entonces Que eso ahí- está pasando mucho ahora con esto de que cambió lo de LLC antes, mucha corporación, y ahora se quieren mover a LLC. Y ya la LLC, o sea, para nosotros es un bebé, le llamamos bebé, pero ya lleva unos añitos. Exacto, exacto. Y entonces, pues, en ese tiempo hubo el boom. Ahora, lo que pasa es que ya la corporación o sociedad, al estar registrada, para dejar de ser, tiene que disolverse ya. Ok. para crear una. Entonces, Ok. ya sí requiere un paso adicional Exacto. con los requisitos Exacto. necesarios y la documentación. Exacto. Entonces, y hay que pagar también para poder disolver y todo, y crea una responsabilidad de toda corporación, aunque se disuelva, crea una responsabilidad de 3 años de los socios en cuanto a Ok. de terminar los negocios que haya Que hay, falta, exacto, pagarle sobre a la quien mesa, haya exacto. falta, si hay demandas pendientes y todo eso durante Ok. ese término. Ok. Así que sí, por eso dije, esa pregunta es la más complicada. Sí, exacto. Sí se puede,
pero pues es distinto el Exacto. proceso. Y tiene un costo también, o sea, me Sí. quiero cambiar y todo tiene un costo. Sí, en esa sí. El DBA no tanto, el costo es el de crear la LLC. El Ok, DBA la es misma. dejar de hacer negocios y ya, más nada. Ok. Y si, por ejemplo, yo empecé un negocio, me registré hoy y de repente, pues, dejo de hacer, ¿verdad? No dejo de vender, si es a lo que vendo, dejo de hacer el servicio. Tengo que seguir pagando anualmente, la puedo cerrar en cualquier momento, hay un costo de cerrar. La LLC, la sociedad, la corporación y todas las porque hay más estructuras, lo que pasa es que no las hablamos todas. Cualquiera que vaya a dejar de hacer negocios y que no tenga intenciones de continuarlo, debe de disolverse. Okay. Presentar la documentación necesaria, porque si no, le tiene que seguir pagando al Departamento de Estado y Hacienda tiene que estar radicando planilla. Todo el tiempo. Aunque exacto. no esté haciendo nada. Aunque esté en cero. Tiene que estar Tienes radicando. que Radicando y en el caso del Departamento de Estado tiene que pagar. Exacto. Así exacto. que si no vas a hacer nada y la vas a terminar, disuélvela, porque entonces vas a tener que estar pagando. Exacto. Y entonces, por ejemplo, si yo tengo un negocio, digamos, online, ¿verdad? Una tienda online, y también vendo desde mi casa, lo que sea el producto que esté vendiendo, ¿cuáles son los beneficios de tienda online con esto de las políticas? Tú sabes, porque hay mucha gente que tienen en las tiendas y no saben que realmente sí por ahí sea por la política de devolución, te pueden demandar, o sea, hay diferentes puntos, ¿verdad? Que por ese lado, si yo tengo mi tienda online, también es importante tocar todos esos puntos, ¿verdad? Gracias por esa pregunta, porque es que hay demasiado, cuando digo demasiado estoy hablando de quizás un 80-90% de negocios pequeños o minoristas que no tienen políticas, punto, no las tienen. Los mayoristas tienen. Ajá, exacto. Tú vas a eBay, tú vas a Amazon, tú vas a cualquiera de estos y tú vas a encontrar políticas por todos lados. Pero los minoristas entienden que no es necesario, no, y ya. O a veces se van con un post simple en Facebook que tiene 1, 2, 3 puntos y ya. Exacto. Entonces, no tienen las políticas. ¿Qué hacen las políticas? Las políticas establecen las reglas. Ajá. O sea, si tú tienes que tener unas reglas para tu envío. ¿Cómo va a ser? ¿Por dónde va a ser? ¿Cuántos días? ¿Qué esperar? ¿Qué pasaría si no? Todo eso. Tú tienes que tener una política de devoluciones. También, si tú estás vendiendo un producto, tú tienes que tener política de devoluciones. Exacto. Y en tu política de devoluciones tienes que considerar junto o aparte una política de reclamaciones porque van a venir. Exacto, sí o sí. Sí o sí. Entonces tienes que tener las reclamaciones y si hay garantías tienes que tenerlo ahí en considerado. Todo lo que tú tienes que, porque es importante, porque lo que tú no escribas, la ley lo va a sustituir. Entonces vas a tener que hacer lo que a lo mejor tú no querías. Exacto. Porque la ley te manda. Entonces en ciertas jurisdicciones hay más restricciones, o sea, es más protector hacia los clientes, hacia el comerciante, hacia el comerciante no, al contrario, exacto, al que el que está consumiendo, el consumidor, es más protectora. ¿Y qué hace eso? Pues que te exige más a ti. Exacto. Entonces tú no pones ahí y en algunas jurisdicciones te pone el término. Entonces, exacto. Si tú hubieses puesto un término de 30 días y la ley dice que es un año, te fastidiaste. Es un año porque no pusiste nada. Ya. Entonces, y no solamente eso, es también las garantías. Si te dice, pues no, es en todo, tienes que reembolsar todo, pues no, pues hay cosas que tú dices, no, espérate, hay cosas que no se reembolsan. Exacto, como los envíos, pues tú pagas el envío, hay veces que tú quieres hacer una devolución, un reembolso y te especifica, si lo quieres hacer, pues el envío tú lo pagas, etcétera, que si eso no lo pones igual también, todas esas cosas entran. Y hay que, o sea, en estas de las políticas hay una diversidad, tú puedes tener tanto. Y yo he tenido clientes con distintos tipos. Hay algunos que dicen, yo reembolso solamente si ocurre XYZ, más nada. Y el envío es así. Yo tengo otros que dicen, yo te doy una garantía de 1 año total. Lo que pase, yo te lo devuelvo. Lo que pase. Entonces, dependiendo, puedes tener distinto y va a depender del producto al final, porque no es lo mismo tú devolver quizás una pieza de ropa que esa pieza de ropa sea ropa interior. Entonces, exacto. Las políticas ahí, correcto. Y más ahora con esto de la pandemia, correcto. Exacto. Entonces, pues hay unas cositas que uno toma en consideración va a ser el tipo de negocio que tienes. Pero sí, las políticas salvan mucho. Y de hecho, en ciertas jurisdicciones son requisitos. Así que la gente no los tiene, pero se supone. Exacto, sí, hay mucha gente, y más ahora en la pandemia, que salieron muchos negocios online. La gente estaba en su casa y dijeron, fíjate, vamos a empezar esto, que le ha resultado bien, pero que no conocen esto. Esta parte donde, pues sí, hay que tener ciertas cosas, y entre ellas, pues las políticas de ¿Y tú de sabes devolución. qué? Que hay personas,
que ahora que puede comprarte de cualquier parte del mundo cualquier persona, Ajá. es una de las cosas. Así que las reglas de ellos son distintas a las de nosotros. Exacto. Entonces hay que tener en consideración que a lo mejor hay unas exigencias mayores que quieren hacer. Ajá. Entonces tus políticas van a establecer las reglas del asunto. Exacto. Y número 2, hay gente que me dice, pero está bien, yo no vendo productos, yo lo que vendo es servicio, no me hace falta. No, señores, usted tiene que tener políticas anyway. Exacto. Porque lo que va a hacer es que son unas políticas distintas, Exacto. pero tienes que tener políticas. Incluyendo lo que yo le llamo el contrato base, que son los términos y condiciones. Okay. Que es lo que establece base desde que alguien entra a tu website o a tu tienda o a lo que tú tienes. Ajá. Que entonces entra y tú tienes unas reglas básicas, cómo se va a mover, qué información va a Exacto. tener, lo que es propiedad intelectual, lo que es muchas cosas, tú lo estableces desde ahí, Exacto. desde el saque, ¿verdad? Exacto. Y entonces ese es el contrato de inicio, el que se encuentran Ujú. de frente. La de privacidad, esa es, no importa qué tipo de negocio, tiene que tener una política de privacidad. De privacidad. Porque Ujú. tú estás vendiendo algo y tú estás obteniendo información de la gente, tú estás teniendo Claro, la tarjeta. exacto. Tuvimos la tarjeta. Sí, exacto. Y con esto de hoy en día de fraudes y todo eso es súper importante. Sí, sí. Súper Y no importante. solamente importante porque te lo requiera la ley, es que ya está comprobado con estudios que los clientes que entran a un lugar o prospectos Ajá. y no ven políticas como estas, se restringen. Sí, siempre para atrás, correcto. Entonces, de las más importantes que tienen son las de devolución. Ujú. Esas están number one en los estudios. O sea, Ujú. un cliente que no vea política de devolución, que no, se va. Se va. Eso es uno. Número 2, las de envío. Ujú. Número 3, las de privacidad. Ujú. O sea, están ahí, están ahí. Hay Exacto. políticas que tienes que tener. Exacto. Entonces, en el caso de los que brindan servicios, pues también, porque dependiendo de qué tipo de servicios tú ofrezcas, pues también tú tienes que hacer unas advertencias, unas limitaciones de responsabilidad, Exacto. de cómo tú coges el servicio, qué haces con lo que yo te doy, Ujú. todas esas cosas hay que tener en Ujú. consideración. Y si tú no lo haces, pues es como tú echar todo a un saco Claro. que está roto y Ujú. que al final tu responsabilidad está allá adentro. Exacto. Entonces, pues es mayor, aumenta tu riesgo. Y ese es el Exacto, problema. exacto, sí. Y pregunta, ¿ustedes también en la oficina hacen este tipo de trabajo? Si yo tengo igual una tienda online, tengo las políticas mías, pero las quiero consultar, quiero que me las verifiquen y todo eso, en el caso de ustedes también lo trabajan. Sí, de hecho tenemos clientes en ambos. Tenemos Ok. clientes que han venido con políticas y me dicen, yo quiero mejorarlas, o han comprado plantillas y yo quiero personalizarlas. Ya. Y entonces me las traen y entonces nosotros verificamos, las mejoramos, se las actualizamos y todo. Y tenemos clientes que vienen sin ninguna, que entonces quieren crearlas From scratch. y las creamos. Ok. Hay otros que vienen, yo lo que quiero es unas plantillas. Entonces, claro, yo le digo, yo los voy orientando porque nosotros vamos a sacar infoproductos, están en fila ya para sacarlos. Súper. Eso lo estamos adelantando Muy aquí. bien, pues ahí está, la premisa. Qué bueno. Pero mi recomendación siempre es que ese no sea tu primer paso. Si Claro. es posible que las tengas personalizadas, tenlas personalizadas. Porque tú vas a Shopify y Shopify te tiene unas Ujú. plantillas para tú llenar y tener tus políticas. Ajá. Pero ¿qué pasa? Que la plantilla que está ahí se está redactada de tal manera que aplique para cualquier mundo entero. tipo de negocio y tú todo, no eres exacto. cualquier tipo de negocio, o sea, tú eres distinto al del otro. Exacto. Entonces, pues, esa es la que hace la diferencia. Si tú te quieres arriesgar, por lo menos, Ajá. Shopify te da algo. Y Exacto. eso, pues, Exacto. pero a veces el pensar algo es mejor que nada, pues que No depende. necesariamente, exacto, te Depende. puedes tú mismo impactar. Y tengo una pregunta, ¿sabes que ahora con esto de la pandemia mucha gente hizo los giveaway? Ahora mismo incluso la licenciada tiene un giveaway, así que go ahead para Sí, participar. aprovecharon que se acaba este viernes. Ok, pues ahí está. Pues si yo voy a hacer un giveaway o cualquier persona, yo escuché recientemente que eso también hay que pagar atributos, tiene atributos, pero no estoy segura cómo funciona esa parte. No tienes que pagar, pero Ok. sí tienes que tener unas políticas. Ok. Entonces ya Facebook y también Instagram, porque Instagram es de Facebook, Exacto. tiene entonces unas restricciones. Ellos son bien picky con los sorteos. Ajá. O sea, no les gustan. Ujú. Entonces, una de las cosas que ellos te exigen que tienen que tener esas políticas es que tú hagas una exoneración a ellos de responsabilidad en cuanto a eso y que los desligues totalmente de tu sorteo. Ah, O ok. sea, eso es un requisito. Ah, ok. Entonces, hay unos requisitos que tienes que cumplir porque si no, Facebook te lo saca. Ah, ok. Entonces, Ok. es importante que tengas eso presente porque hay mucha gente en estos Sí, tiempos haciendo un exacto. montón de sorteos y mientras Facebook a lo mejor no te detecte, pues chévere, pero si te detecta, te lo saca.
Exacto. Y también eso puede recibir demandas o cosas así, Y ¿verdad? te pueden cerrar la cuenta. Okay. Te la pueden cerrar y yo creo que más que una demanda, el cerrarte una cuenta de Facebook después que la hayas trabajado por un montón de que hayas tiempo, sudado y todo, y con más lo si que son cuesta, negocios y eso, exacto. y tengas tus seguidores y los pierdas, Sí, eso sí, duele sí, un sí, montón. Sí, no, definitivamente, definitivamente. Licenciada, ¿usted siempre quiso ser abogada? Pues mira, yo tengo mi segundo papá, que es mi padrastro. Okay. Él siempre me dijo que parecía que yo quería ser abogada desde siempre, porque yo tenía ese espíritu desde muy temprano. De todo defender. ese día todo protestaba. A todo el mundo en la clase, en la escuela. A todo el mundo, y de hecho así mismo en la clase y en la escuela me metí ya yo defensora. Pero que dije, yo voy a ser abogada, te voy a decir que tan temprano como en la escuela intermedia. Oh, wow. Yo dije, yo voy a ser abogada. Ya para ese tiempo, porque ahora yo sé que las cosas han cambiado, pero la escuela intermedia, yo estaba séptimo, noveno. Cuando yo llego a high school era 10 a 12. Llego a high school y le digo a mi profesora, a una de mis maestras, le digo, yo voy a ser abogada. Y ella se ha quedado con eso. De hecho, todavía hoy yo me la encuentro y ella me dice, tú siempre dijiste que ibas a ser abogada y tú te enfocaste y lo hiciste. Lo hiciste, muy Entonces, bien. ella me dice, yo te aplaudo porque yo estudié toda mi vida en escuela pública. Ajá. O sea, yo no vengo de colegio, yo no vengo de familia adinerada, yo vengo desde abajo, exacto. Desde abajo. Bien, sí. Entonces ella me dijo, tú te enfocaste siempre y tú nunca dudaste. O sea, no hubo una vez que alguien te preguntara qué tú ibas a hacer que tú dijeras otra cosa. Ajá. Entonces siempre pensé en ser abogado. Claro, el concepto de cómo yo lo iba a ejercer fue cambiando con el tiempo. Okay. Y en la práctica también. Exacto, como nos pasa a todos, que ya cuando llegamos, una cosa son los libros y ya la práctica es otra, y uno va buscando o especializándose en otro campo o algo dentro del campo, pero que sea más lo que uno y le algo llama te la agarra atención. más y te apasiona. Entonces, exacto. Yo he estado mucho tiempo, ya yo llevo estos 11 años en lo legal, pero el tema de emprendimiento, de los dos temas que a mí me apasionan, es el emprendimiento de negocios. Ajá. Y las organizaciones sin fines de lucro. Ya. Y yo tengo clientes de organizaciones eso, sí. sin fines de lucro. Y a mí eso me lo llevo al alma, ¿verdad? Ajá. Y a mí, porque creo que estoy contribuyendo de forma indirecta, ¿verdad? Claro. Y es que si yo logro que tú tengas un negocio y que tenga todo lo demás y que te vaya bien, eso va a redundar en otras vidas, en otras familias. Y entonces en las organizaciones sin fines de lucro que están enfocadas en ayudar, pues yo los dirijo a que puedan estar de la manera correspondiente, que tengan todo lo necesario. Súper. Y de alguna manera siento que los estoy ayudando a ellos para que ayuden a los demás. Exacto. Y eso a mí, eso te llena, sí me llena. Te llena. Eso me gusta mucho. Un granito de arena, como yo siempre digo, que uno tiene que aportar, y eso te entiendo porque a mí me pasa lo mismo. Yo mientras pueda darle la mano a la gente, yo soy así. A mí en mi casa, desde chiquita me decían María Teresa de Calcuta, porque yo era de las que te daban a mí me daban $5 de almuerzo, y si yo te tuve amiguitas que no tenían para almorzar, y yo pues le daba los $5, o mitad y mitad, o compraba un sándwich era mitad, o sea que como que a mí me llena mucho eso, y claro, la felicidad es relativa, pero en el caso mío te entiendo porque sé que en esa parte lo comparto muchísimo. Y yo cuando comencé mi primer trabajo de graduada ya a la universidad, yo comencé con una organización, no sé si has escuchado ya, que se llama Ángeles Vivientes. Cuando empecé de cero, la que corrió eso desde cero fui yo, para hacer todas las actividades, sacar fondos y todo eso, aportando. O sea, que te entiendo y me encanta todo lo que tiene que ver con ayudar. Y no hay nada mejor que tú emprender en lo que a ti te apasiona. Exacto. Porque ya tú no trabajas, o sea, tú no sientes que es trabajo. Ya tú lo haces con esa pasión y ya es otra cosa. Entonces, no importa, no te afecta. Hay muchas cosas que no te afectan porque es que esto es tuyo. Entonces, cuando el negocio es tuyo, pues es que a mí no es lo mismo trabajar para alguien más. Exacto. La gente vive apestada, la gente vive porque no quiere. Entonces, tienen jefes malísimos, tienen de todo. Y yo he escuchado de todo en esta vida. Ahora, cuando tú tienes tu propio negocio, tú tienes que recordarte todo eso. Exacto. Pues tú no puedes ser ese jefe, tú no puedes ser. Entonces, ya, tú pones las reglas. No significa que vas a trabajar menos. Para mí no significa que vas a trabajar menos, o por lo menos no en el inicio. Exacto. Significa que tienes más responsabilidad, sí, pero sientes más libertad. Exacto. Y esa es la diferencia. Exacto. Súper. Yo siempre, licenciada, termino mis podcasts con un quote, pero hoy quiero que sea un consejo de usted, porque obviamente usted sigue siendo, y le digo a usted, pero ella es jovencita. ella es casi a la misma edad, así que es jovencita. Pero es por el respeto, claro está. Un consejo para todos esos jóvenes, porque obviamente, como bien dijiste ahora mismo, vienes desde abajo, ¿verdad? Luchando y logrando tus metas y tus sueños, pero sin embargo, no me olvido de quién yo soy, de lo que has hecho, ¿verdad? Y cómo has aportado. Entonces, hay muchos emprendedores que, ¿verdad?, nos están escuchando, que
a veces no saben ni dar ese paso, ¿verdad? Ni empezar o qué cosa me puede motivar a mí. Y obviamente usted es una motivadora, ¿verdad? Eso es lo que yo siento. ¿Qué consejo usted le daría si yo quiero comenzar uno en el campo como usted de sea abogada, ¿verdad? Al final del día, o simplemente emprender como usted lo hizo, que tiene su oficina y su negocio. Mira, uno de mis mejores consejos y que yo lo he agarrado bien personal en mi vida es que tienes que ser bien determinante. Determinante significa que cuando tú decides algo, tú vas a mover mar, cielo y tierra para que eso ocurra. Exacto. Entonces tienes que creer en ti. Uh-huh. Porque en el camino la mayoría de la gente no lo va a hacer. Y en el Exacto. emprendimiento, aunque sea bien intencionado, Ajá. incluso tus papás te van a decir, no, es que no puedes, mira, es que no vas a poder, mira. Entonces ya en el camino va a haber gente que no va a creer en ti. Ajá. No lo te sientas mal, porque eso es parte del proceso. Exacto. Cuando ya hayas arrancado, todo el mundo cree en ti. Pero en el Exacto. inicio nadie. Entonces es ¿verdad? importante que tú tengas el enfoque tú mismo, que seas bien determinante y que no creas que tú lo sabes todo. Uh-huh. O sea, no lo sabes todo, pero tienes que confiar en que tú tienes lo necesario Uh-huh. y buscar aquellos que puedan entonces tú delegar para que cubran aquello que a ti te falta. Uh-huh. Complementarte. Y yo puedo ser el ejemplo en Derecho SOS. Yo tengo un equipo que Exacto. cada uno me ayuda en un área. Y somos un equipo que nos ayudamos todos juntos y yo sé que nadie mejor que aquel para que haga esa área. Olvídate de mí. Exacto, exacto. O sea, alguien me dice, no, es que yo necesito, hoy me dijo una clienta, licenciada, ¿usted me puede decir a mí cómo yo hago esto de las redes? No, yo te envío donde Valerie. Yo soy licenciada. ¿Okay? Entonces, eso es lo importante, que detectes aquello en lo que tú eres bueno y lo explotes. Exacto, exacto, súper bueno. Licenciada, para que la siga a través de las redes sociales, mencionáis sus redes sociales y su podcast para que lo escuchen. Yo los invito a que escuchen el podcast de la licenciada, la sigan. Es excelente, van a recibir muchos consejos. Obviamente, aquí estamos en un corto tiempo, pero ella en sus podcasts especifica, ¿verdad? Con temas específicos que a usted le va a interesar mucho, pero ahí la dejo usted para que hable de sus redes sociales, ¿dónde la pueden conseguir? Seguro, pues mira, en Instagram y en Facebook estamos como Derecho SOS, SOS de emergencia, Exacto. ¿verdad? Uh-huh. Y el podcast es Negocio Legal SOS también. Ahí lo pueden escuchar. Nosotros, como dice Stephanie, nosotros tomamos temas de forma individual y lo que hacemos es que lo explicamos rabo a cabo. Exacto. El último fue de contratos, de hecho. Uh-huh. Así que el que salió este lunes pasado fue de contratos. Pasen por allí y lo escuchan. Porque lo que tratamos de dar es contenido para que la gente tenga sus negocios y Exacto. sepa. Exacto, ¿Okay? súper. Y si yo quiero los servicios de ustedes, ¿la puedo conseguir a través de las redes sociales o alguna oficina? Me pueden conseguir en las redes sociales o me pueden llamar al 787-771-8000, pero Okay. también tenemos un website, derechosos.com. Okay. Ahí está, ya saben, para cualquier duda están disponibles. Si usted está comenzando su negocio, mi recomendación, y como también la licenciada les dijo, empiecen bien desde el principio para que no tengan que después correr y llamarla, mira, estoy metida en este problemón. Pero es excelente, ahí tienen sus redes sociales, síganla, sigan su podcast y llamen a la oficina para obviamente que le den los servicios. Gracias un millón, licenciada, por Gracias estar a aquí ti, en usted. Marketing y Navidad Social, y los veo a ustedes en el próximo episodio. Chao.